Buenas tardes, mi nombre es Claudia Liliana Portocarrero, soy estudiante de Administración de Empresa, pertenezco al CEA de Tumaco y hoy voy a socializarle la diferencia y similitud entre contrato público y privado. La contratación pública es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes. Al menos una de las partes es una administración pública cuando actúa como tal, y en él que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración pública. También tenemos la contratación privada, que es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento se registran los datos de la negociación y las condiciones de pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. La diferencia que se encuentra entre estos dos tipos de contrataciones radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entra a competir entre varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que esté licitando. Partes del contrato público y privado. En las partes del contrato público y privado tenemos el título, que es donde se indica la naturaleza del contrato. El cuerpo sustantivo, que es la primera sección en donde se identifican las partes involucradas y se brinda información contextual como la fecha y firma del contrato. Tenemos la exposición, que es donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados. En ella se incluyen las cláusulas explicativas y necesarias para más adelante. El cuerpo normativo, que es donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas. El cierre, que es la fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes. Principios del contrato público y privado. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales se encuentra el principio de transparencia. Este se fundamenta en la igualdad de oportunidades de los proponentes. El principio de economía. Este se enfoca en la eficiencia y eficacia que exige adelantar un proceso contractual. Principio de responsabilidad. Este principio permite a los servidores públicos que intervienen en el proceso de contratación estar obligados a cumplimiento de los fines de la contratación. Principio de deber de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en los contratos anteriores, la calidad de la experiencia, los cuales considerados integralmente ponderación permiten determinar la propuesta más favorable. También se presentan los tipos o clasificación del contrato público y privado. Se presentan mediante datos de derecho público, o sea, investida de autoridad, o como se prefiere decir, ejercitando su poder de imperio. Y mediante mecanismos o instrumentos de derecho privado, es decir, como sujeto de derecho. También se presentan los contratos públicos y se clasifican generalmente conforme al criterio que se aplique. También se presentan los contratos según su finalidad: contrato de obra, cuando el objeto de contrato es la ejecución de una obra, o contrato según el régimen aplicado, que estos vienen regulados por el derecho administrativo. También presentamos los contratos sujetos a regulación armonizada, donde se presentan los contratos de obra, que son las concesiones de obra o concesión de servicios de valor. También tenemos los contratos privados. Existen varias clases de contratos privados, entre los cuales se encuentra el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. La responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. En ella se presenta, en el contrato público se presenta dentro de la etapa contractual que encontramos la parte de incumplimiento del contrato. Esta se puede definir en términos de responsabilidades como responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual se presenta en el incumplimiento del deber o obligación contractual, bien porque no se ejecute o lo fue parcialmente en forma defectuosa o tardía.
y la responsabilidad extracontractual es la responsabilidad de una entidad pública por daños ocasionados a terceros. En esta debe reunir los siguientes elementos: imputación jurídica del mismo, que consiste en la atribución jurídica del daño, que se fundamenta en la prueba del vínculo existente entre el daño jurídico y la acción del ente demandante. Aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. El principio de igualdad es más del lado público. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades, respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en la base de los procesos de selección o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio, los interesados y participantes en un proceso de selección